Alerta. Bueno, esto es un tema muy importante. La ciudadanía está muy atenta a esta discusión porque tiene directa relación con su calidad de vida. Bueno, la reforma de pensiones sigue avanzando. El proyecto va a ser votado las próximas semanas, mientras crecen las dudas sobre el futuro de las AFP por un lado y la inclusión del autopréstamo también de esta figura en la iniciativa. La buena noticia es que nos va a responder quien está liderando este esfuerzo, la ministra del Trabajo, Yanet Jara, que está conectada con nosotros hasta ahora. Ministra, bienvenida a Mega Noticias. Hola Daniel, un gusto estar con ustedes hoy día desde el Congreso Nacional en Santiago. Seguimos sesionando. Hay mucha pega por delante, da lo mismo que estemos en verano, este es un tema trascendental. Sí. Ministra, quiero que sepa también que vamos a tratar de sumar preguntas en redes sociales con el hashtag alerta. En el fondo también este es un tema que, insisto, le importa a todos, ¿no? Que tiene que ver con las pensiones. La primera pregunta y probablemente la más importante. Con este acuerdo al menos, como está hasta ahora, con las indicaciones, con todo lo que se va a votar, ¿cuánto podrían subir las pensiones? Mira, las pensiones van a subir, en primer lugar, porque la PGU va a aumentar a 250.000 pesos, ¿ya? En segundo lugar, la pensión va a subir para la persona en función de los años que cotizó. Esta es una reforma que se enfoca en ese grupo de personas, los actuales jubilados, los futuros jubilados, pero en función de los años cotizados. Para los de retiro programado que hoy día están jubilados y para los de renta vitalicia. Ya esa pregunta también siempre sale, las personas de renta vitalicia se preguntan si ellos también le van a subir las pensiones. ¿Cuánto les va a subir las pensiones por año cotizado? Va a depender de cuánto cotizó. En el caso de los hombres que hayan cotizado 20 o más años, les va a subir 2 UF mensuales hasta 2 UF y media. Es decir, aproximadamente 100.000, 110.000 pesos, ¿ya? Lo que se va a sumar al aumento de la PGU. En el caso de las mujeres, se está ahora discutiendo en este minuto introducir que el requisito de años cotizados sea más bajo y es posible que lleguemos a 10 años cotizados, por lo cual entonces su pensión subiría desde, si cotizó solo 10 años, 1 UF, si cotizó 20 años, 2 UF, y si cotizó 25 años o más, 2 UF y media. A eso se le suma el aumento de la PGU, pero a las mujeres además se les suma un tercer componente que es el que dice relación con la diferencia que se produce en su pensión, porque como las mujeres viven más, su fondo previsional se tiene que estirar más. Sí. Entonces, aquí va a haber un elemento de solidaridad entre hombres y mujeres que va a compensar esa diferencia. Perfecto. En porcentaje estamos hablando de que las pensiones van a subir entre un 15 y un 35%. Perfecto, entonces, hay dos aumentos. Uno es el de la PGU, que va a llegar a 250.000. Ahí tenemos uno. Sí. El otro tiene que ver con la matemática que nos estaba comentando ahora, que en algunos casos, si fuera 2 UF, por ejemplo, podría ser entre 100, 110.000, 120.000 pesos. Hay que sumar ambas alzas entonces. El punto es, ministra, ¿cuándo se va a producir esta alza? Si un adulto mayor, una persona pensionada, nos está viendo ahora, dice ya, ¿cuándo va a ser esto? Ya, ahí también, Daniel, yo en esto quiero ser sumamente clara y transparente, porque para subir todos estos dos mecanismos, vía PGU o vía años cotizados y compensación de mujeres, se requieren recursos. Como usted sabe, en su minuto, la derecha, la oposición, votó en contra de la reforma tributaria. Entonces ahora se aprobó hace poco una ley que nos va a permitir subir la PGU, pero que lo que hace es combatir a los que evaden impuestos. Entonces se demora un poquito más en acumularse la plata. La PGU va a empezar a subir a partir de 6 meses después de publicada la ley, y va a partir por las personas de 82 años o más. Ya, ellos son los primeros en subir. Y ahí se van a incorporar 2 grupos de personas, que son los que estaban excluidos de la PGU de una manera muy injusta, que son las personas que se les paga una reparación porque se les violó los derechos humanos, RETIC, VALES y exonerados, y además todos los pensionados de invalidez, que en todos los proyectos de reforma de las pensiones que ha habido siempre quedaban a la cola. Ahora van a subir de los primeros, independiente de la edad que tengan. Después van a subir los de 75 y después los de 65 años, ¿ya? En la parte de la cotización, que es cuántos años yo coticé y si me van a dar una UF mensual, 1,5, 2 UF, 2 UF media, va a subir 9 meses después de publicada la ley para todos juntos, que son cerca de 1 millón de personas.
Para ellos, ¿por qué se tiene que esperar 6 meses? Es porque este aporte va a venir de la nueva cotización del empleador. Y el empleador va a tener, primero, después de publicar la ley, 6 meses para empezar a pagar esta cotización. Todo esto porque hay que cuidar con equilibrio, además, el empleo. Sí. Entonces, si uno lo ve, si la ley sale ahora, a la vuelta de este año, ya va a haber subido 1 millón de personas con motivo de el reconocimiento por el esfuerzo que hizo por haber cotizado y además, ¿cierto?, 500.000 personas por la PGU. A la vuelta del próximo año ya estaría esto mucho más consolidado, con más gente con alza de pensiones, perdón. Ya, entonces para entender, estos 6 meses después de la publicación va a ser por tramos, como usted nos estaba diciendo, sí, pero podríamos esperar, porque no sabemos bien cuándo se va a publicar, hay que tener una bolita de cristal, pero debería entonces esto entrar en régimen ya bien para una cantidad de gente importante, sobre todo adultos mayores. El 2026 debería estar en régimen para muchos. A fin de año. ¿A fin de este año? No, el 2026 va a estar, claro, a fin de este año ya empieza para un grupo muy importante. Va a haber con PGU 500.000 personas que ya subieron y 1 millón de personas por años cotizados y compensación de mujeres, y el próximo año seguiría por la PGU, que ya no van a ser 250, van a ser 250 más el IPC, ¿cierto? Entonces esto se va a ir subiendo. Yo sé que muchas personas en sus casas esperan que esto sea ahora ya. Pero yo les quiero decir que ha sido muy complejo poder llegar a este acuerdo, porque aunque algunos digan que no es necesario, la verdad es que para poder hacer más gastos, esto igual que un hogar, se requieren más recursos. Exacto. Y cuando se rechazó la reforma tributaria en el Congreso Nacional, fue muy complejo, porque lo que ocasionó fue que todo esto se atrasara. Entonces, hay una discusión aquí que tiene que ver con cómo el gobierno logra sacar esto adelante con un parlamento en el cual la derecha es la mayoría, porque el pueblo de Chile así lo eligió, y que lo que hizo fue obstaculizar este mecanismo que permitía subir las pensiones más rápidamente. Claro. Hoy día, con esa derecha, concordamos, ¿cierto?, un espacio en el cual las pensiones van a poder subir. Van a haber varios cambios más en la industria para el futuro. Por ejemplo, para los jóvenes de hoy día va a operar un seguro de lagunas previsionales, para los cotizantes de hoy día va a operar además una cobranza previsional que sea más eficiente, porque muchas veces a los trabajadores les descuentan y después nunca más supieron de sus cotizaciones. Ya. Entonces hay varias cosas que se están combinando, pero la principal es que va a haber un estímulo por años cotizados para que la gente que cotiza sienta que vale la pena hacerlo. Si lo que nos ocurre es que la PGU es una buena ayuda, Daniel, un buen piso de protección social, pero en la parte que se cotiza, la gente que pone cierto su 10% y ahora los empleadores que van a poner un 7%, es bien difícil de explicar los resultados que tenemos, realmente son extremadamente bajos. Claro, efectivamente. Bueno, como no tenemos a nadie aquí, ministra, de oposición también para poner, digamos, su punto de vista, déjeme Sí, tratar el contrapunto, de sí, equiparar la cancha en ese sentido, porque si vemos todo lo que ha sido la tramitación de esta reforma, hay que decir, fue durante el gobierno de Michelle Bachelet que empezó el tema del Pilar Solidario, se aumentó 50.000 pesos, después vino el tema de la PGU, que se subió a 200.000 pesos, que fue bastante sustancial. Ustedes suben ahora ambas cosas, entonces se trata sí, de ir mejorando poco a poco. Se ha logrado un acuerdo que hay que decir. es un proceso. Es un proceso y fue difícil, Sí. es súper difícil, pero claro, a la gente le interesa saber, al final, más allá del tema político, es cuándo y cuánto me van a subir las luquitas, ¿Cuándo digamos, sube? a fin de mes, ¿cierto? Sí. Dicho eso, también hay algunas dudas que tengo que es bueno Así que nos es. pueda explicar esto, ministra. Se habla de una figura que mucha gente todavía, asumo, no se entiende bien, que es lo del autopréstamo. ¿Qué significa lo del autopréstamo? No, es que hay una, ¿cómo se llama? Una confusión semántica. A ver. Mire, el autopréstamo era una iniciativa ¿Ya? que estaba en la Cámara de Diputados, pero que no prosigue la discusión, Se que era cerró. la gente que pudiera sacar plata de su fondo y después se lo devolviera a su fondo, Ajá. claro. Eso no avanzó, no hay una, yo diría una conciencia o un apoyo más mayoritario para aquello, no va a avanzar, entre otras cosas porque los fondos previsionales son muy pocos y el riesgo de que aquí sigan disminuyendo es terrible, digamos. La idea es que aumenten, no que disminuyan, para que las pensiones mejoren. Y decía que hay una confusión semántica porque hay otra parte de esta nueva cotización, o sea, una confusión de concepto, porque por otra parte en esta nueva cotización de los empleadores, esta generación que está cotizando
va a ser un aporte a la generación que ya está jubilada, y cuando nosotros nos jubilemos nos va a tocar el mismo aporte a nosotros. Eso algunos le han querido llamar préstamo, otros reparto. La verdad es que para nosotros es un aporte que está dentro de un mecanismo de pensión y que es parte de lo que ocurre en todos los países del mundo. A nadie se le va a quitar su plata, todos van a saber cuánto es, van a tener una garantía estatal que va a operar en caso de ser necesario. O sea, esto está sumamente resguardado y Chile siempre así lo ha dicho. Y aquí, punto para la oposición, ellos también han sido bien claros en decirlo así. Porque imagínense, cuando aquí se cambiaron de las cajas a la AFP, a la gente le dijeron van a tener un bono de reconocimiento, no le dieron garantía de nada, y igualmente así se ha pagado todo ese dinero, ¿no? Que fue una larga transición que se pagó por el Estado de Chile para que las AFP entraran en un contexto en el cual nadie se podía oponer, hay que decirlo, la dictadura, ¿no? Vamos a hablar, pero hoy día lo que hay es un sistema en el cual las personas van a tener su garantía concreta y la van a ver todos los meses reflejada en su cartola. Vamos a hablar de la AFP también, los cambios que vienen para el sistema, se lo voy a preguntar después, pero antes otra cosa, para ir cerrando, hagamos un pimponeo. Entonces, siempre se habló de 6 puntos adicionales de cotización. ¿En cuánto quedó finalmente? Va a ser más de 6, ¿no? La cotización del empleador va a ser de un 8,5, del cual ya coloca un 1,5, o sea, va a aumentar un 7 neto. Perfecto. Una pregunta. ¿Qué pasa, ministra? Porque había algunas críticas de algunos sectores respecto de encarecer el trabajo. Sí. Este es un país, y usted bien lo sabe, ministra, es un país de pymes, de pequeñas empresas, de medianas empresas. Entonces, ¿qué le decimos también a las empresas que van a decir, me va a costar un poco más también contratar con los niveles de informalidad que estamos teniendo en Chile? Bueno, primero que van a tener 9 años para poder adaptarse a este nuevo costo laboral. Esto es gradual, no es algo que vaya a partir de un día para otro. Y lo segundo es que hace 10 años tenemos noticias de la necesidad de este cambio. Entonces, estamos hablando casi de 2 décadas en las cuales tenemos que, de alguna u otra forma, tener la capacidad de adaptarnos a lo que ocurre en el resto del mundo. Sí, aquí antes del 81 los empleadores, y se llama, las personas más antiguas se acordarán, se llamaba la cotización patronal, hacían su aporte. Y desde hace 43 años el ahorro previsional quedó solo como una carga de los trabajadores. Entonces, si queremos una sociedad para el futuro, con mayor cohesión social, ¿cierto? Con mayor grado de, yo diría, ingresos que a las personas les permitan vivir con cierta tranquilidad, hay que hacer el aporte que se hace en todos los demás países. Pero van a tener 9 años para adaptarse, o sea, esto es un proceso largo. Ministra, ¿qué pasa finalmente con las AFP? ¿Las AFP van a continuar o se acaban? No, las AFP van a continuar. Nosotros queríamos que se acabaran. No tenemos una mayoría parlamentaria como señalaba, y yo creo que eso es bueno informarlo porque es el dato de la realidad. El gobierno, cuando se eligió el Parlamento, no quedó con mayoría y por tanto las ideas del gobierno ha costado más que cursen, y en este sentido las AFP van a seguir. Lo que sí, se abre una puerta importantísima que las mismas AFP habían tenido trancadas. Sí, las otras reformas fracasaron porque aquí las AFP tienen un poder económico importante, han hecho mucha propaganda, han desinformado a la comunidad, y lo que sí va a haber ahora es más competencia. Entonces van a poder entrar inversores de cuentas y va además a entrar el Instituto de Previsión Social en la administración de cuentas. ¿Ya? Yo quiero ser bien clara en esto porque van a haber 2 tipos de funciones, la inversión de los fondos y la administración de cuentas, y el IPS va a poder recuperar su rol en esta parte que queda como seguro social, donde está el seguro invalidez y sobrevivencia, las expectativas de vida entre hombres y mujeres y los años cotizados. Y va a poder también administrar cuentas del 10% si es que, por ejemplo, entra un inversor y no quiere convertirse en FP, solamente quiere invertir fondos para que haya más competencia y bajen las comisiones, el IPS va a poder jugar ese rol. O sea, hay cambios bien importantes además. ¿Sabe, Daniel, que además viene una norma muy buena, que es la que establece las comisiones con premio y castigo? Ya, eso por si es a la rentabilidad de su fondo le va bien o le va mal. Ya, ¿cómo funciona eso? Súper bueno, porque lo que pasa es que hoy día, como te cobran una comisión de tu sueldo, el fondo está como en otro lado, entonces al fondo le puede ir bien o le puede ir mal, pero tú siempre pagas la misma comisión fija. Sí. Da lo mismo, digamos, que le vaya bien o mal. Y la idea es incentivar a que la motivación del trabajador que cotiza sea la misma que de quien le invierte en los fondos. Entonces, si al fondo le va positivamente, va a tener una comisión por la cual le van a poder cobrar hasta un 15% más. Pero si al fondo le va mal, le van a tener que cobrar un 15% menos. Eso se llama
alinear los incentivos, es decir, que el incentivo del cotizante sea el mismo del que le está invirtiendo la plata, ¿no? Perfecto. No pueden estar tan separados. O sea, ¿van a cambiar las reglas del juego para las AFP? Y lo último... Sí, dígame. Sí, de manera sustantiva. Yo creo que lo más sustantivo que viene es lo que se llama la licitación de los actuales afiliados. Y yo veo que eso es aquello a lo que más se han opuesto las AFP. De hecho, es cosa de revisar los diarios de los últimos meses. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Es que la gente no se cambia de AFP, ¿eh? Hay que decirlo. Hay una cosa que se llama inercia al cambio. Como que todos reclaman, pero algunos están en la máscara y no se cambian igual. No, es un tema como de economía del comportamiento que ocurre. Entonces, lo que se va a hacer es que se van a licitar grupos de afiliados para que se ofrezcan comisiones más bajas. Tú has visto que con la licitación de los nuevos afiliados, que son los que van entrando al mercado laboral, han bajado muchísimo las comisiones. Pero de todos los afiliados hay un 70% que nunca se ha cambiado y que está en las más caras. Entonces, eso se va a licitar y la gente se va a mover automáticamente para allá a la más barata. Si quiere, se puede devolver. Si quiere seguir pagando de más, puede siempre devolverse. Pero la idea es poder promover, ¿cierto?, que estas comisiones bajen, porque en realidad las utilidades de la AFP son tan escandalosamente altas, entre otras cosas, porque sus comisiones son altas. Ministra, si uno las mira comparado con otros países, se va a dar cuenta que aquí se cobra mucho. Entonces, si la gente además no se cambia, es más complicado todavía. Ministra, un dato. Usted me acaba de decir entonces, y nos confirma ahora con detalles, que las AFP no se acaban, van a continuar, van a haber cambios sustanciales en las reglas del juego también y en la cancha. Pero el hecho de que no se acabe, ministra, usted ya nos dijo que no se logró, que ustedes querían eso, pero ¿se puede considerar entonces eso un fracaso al menos del gobierno en ese sentido? Porque esto fue una promesa de campaña, además hay mucha gente que votó diciendo se van a acabar las AFP. Entonces, ¿qué le dice a ese votante? ¿Esto fue un fracaso? ¿Lo puede asumir como tal? Mire, yo creo que si uno pudiera calificar este acuerdo como algo, es como un avance muy importante. Por cierto, no es un avance perfecto, pero es un gran avance, porque lo que hace es permitir que por tercera vez un gobierno logre hacer cambios que son importantísimos en una industria poderosa y económica que ha tenido la puerta trancada. Si eso es lo que aquí ha pasado, si yo creo que hay que decir las cosas pan, pan, vino, vino. Las AFP han hecho todo lo posible porque esto fracase. Lo hicieron en el gobierno anterior y en el anterior. Entonces, no es perfecto, pero abre caminos y abre puertas. Y los cambios que hoy día se puedan hacer, seguramente en el futuro van a ser revisados y se avanzará con mayorías parlamentarias que lo permitan, porque los gobiernos, para llevar adelante su idea, no lo hacen por decreto. En un país democrático como Chile hay otro poder del Estado que es el Parlamento. Y en ese poder del Estado el gobierno no tiene mayoría. Entonces, uno avanza en una lógica en la cual cede y avanza, cede y avanza. Si no, lo otro es que yo me quede con una bandera que es propia o alguien se quede con su propia bandera y no se avance en nada. Pienso que un tercer fracaso en una reforma como esta tan importante habría sido muy difícil de comprender ciudadanamente. Y por otro lado hay diría yo, una mirada muy importante para la democracia. Chile necesita destrabar estos temas. Si no, surgen muchos populismos, ¿no? Harta estridencia, pero poco contenido concreto. Se entiende el punto, ministra, pero desde los polos, digamos, desde ambos polos, digamos, desde lo más a la izquierda, de lo más a la derecha, incluso del propio Partido Comunista también han habido quienes han criticado esto y han dicho lo que queríamos nosotros era fin a la AFP. Y esto finalmente les abre la cancha, les permite seguir funcionando a la AFP. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de la izquierda, del Partido Comunista, se ha calificado esto como un fracaso en términos de al menos esa promesa. Si yo entiendo que aquí se logra un avance, ministra, no quiero decir lo contrario, pero al menos en lo que significaba fin a la AFP, eso sí es un fracaso final, para algunos grupos, ¿no? Mire, en particular en el caso del Partido Comunista, lo que ha hecho una declaración oficial respaldando la reforma. Hay algunas opiniones distintas y eso ocurre en todos los grupos humanos y uno lo puede entender. Pero el objetivo de terminar con la AFP no es patrimonio de un grupo, de un sector político, es una propuesta del gobierno y que además lo apoya mayoritariamente la ciudadanía. Pero para ser realista, como le digo, para eso se requieren votos en el Parlamento y ese mismo pueblo de Chile que no quiere AFP eligió parlamentarios que sí están porque las AFP sigan. Entonces ahí hay un elemento también que, diría yo, reflexionar hacia el futuro. De todas formas, todos los acuerdos, ¿cierto?, siempre son objeto de crítica y más en un tema tan sensible como este, así que a mí me parece sumamente comprensible. Perfecto. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo, está en el Congreso, se va ahora mismo a la comisión. Muchísimas gracias por estos minutos y esta aclaración también de los detalles. Que esté muy bien. Gracias, Daniel. Que estés bien. Chao, ministra.